Queridas hermanas y hermanos, en una ocasión, unas personas le pidieron a Cristo que realizara un milagro, que les diera una señal de que Él era el Mesías, y Él les respondió: no les daré otra señal sino la de Jonás. ¿A qué se refería? Recordemos que Jonás es un personaje mencionado en el Antiguo Testamento al que Dios le pide una misión especial. Debería tomar una embarcación y dirigirse a Nínive, una ciudad en la que sus habitantes se habían alejado de Dios y cometían todo tipo de injusticias, abusos e incluso asesinatos. La misión de Jonás fue advertirles que por su maldad, su ciudad y todos sus habitantes serían destruidos en un determinado plazo. Jonás se quiso deshacer de esa misión o compromiso y en lugar de tomar un barco hacia Nínive, tomó otro que lo llevaría en sentido opuesto, pensando que así se libraría del encargo que Dios le había hecho. Ya en la embarcación, Jonás se durmió tranquilamente. Ante esto, Dios hizo que de improviso cambiara el clima y provocó una fuerte tormenta. Los marineros del barco se extrañaron de ese cambio inesperado y llegaron a la conclusión de que Dios había agitado las aguas del mar porque uno de los tripulantes del barco había hecho algo en contra de su voluntad. Mientras las fuertes olas sacudían la embarcación, se preguntaron uno a uno quién había ofendido a Dios. Pero como ninguno se reconoció culpable, despertaron a Jonás, que inmediatamente aceptó su culpa. Para evitar que el barco se hundiera, los marineros decidieron lanzar a Jonás al mar, y cuando éste cayó, fue tragado por un monstruo marino. Estuvo en su interior durante 2 días, y al tercero, el animal lo vomitó exactamente frente a las playas de Nínive, por lo que Jonás no tuvo otro remedio que comenzar a anunciar la destrucción de la ciudad. Gritaba con cierto gusto: Nínive va a ser destruida dentro de 40 días. Al principio, los ninivitas no le creyeron y todos se burlaban de él. Esto hizo que Jonás gritara con más fuerza y se alegrara de la destrucción que les vendría pronto a quienes se burlaban de él. Y aunque Jonás no cambió su grito y su anuncio de destrucción, en la mente y en el corazón de los habitantes de aquella población, las cosas empezaron a cambiar. Reflexionaron sobre su manera de vivir y de actuar y reconocieron que se habían alejado del bien. Se dieron cuenta que la vida es una bendición y una oportunidad maravillosa y que la muerte acabaría con esa oportunidad. Pensaron que si cambiaban de actitud, Dios podría perdonarlos y decidieron mostrarle a Dios su arrepentimiento. Para ello, no volvieron a cometer maldades, pecados, y como muestra de arrepentimiento y sacrificio, rechazaron todos los placeres mundanos en ese momento. Dejaron de comer y ayunaron. Dejaron de bañarse y se llenaron de ceniza, reconociendo que sin Dios el ser humano es como el polvo. Todo eso lo hicieron durante 40 días. De hecho, esta práctica se sigue utilizando de alguna manera en nuestra Cuaresma: ayuno, penitencia, oración, ceniza. Cuando Dios vio el arrepentimiento de la gente de Nínive, los perdonó, porque lo que Él deseaba no era su destrucción, sino su conversión. Con esta historia de uno de los libros más pequeños de la Biblia, el de Jonás, entendemos que, aunque inicialmente los ninivitas se burlaron de Jonás, la predicación de él logró su conversión. Por esa razón, podemos entender que de alguna manera el libro de Jonás profetizó lo que haría Cristo para salvar a la humanidad, predicar para lograr la conversión. Cristo, como Jonás, nos recuerda que la maldad tarde o temprano lleva a la destrucción, atrae la destrucción,
y es que el pecado es precisamente todo lo que destruye lo bueno. El pecado destruye a la persona, a su cuerpo, a la pareja, a la familia, destruye el tejido, la convivencia y la seguridad social. El pecado destruye la paz y hasta el mundo en el que vivimos. Y Dios no quiere nuestra destrucción, sino por el contrario, que construyamos un mundo cada vez mejor. Por otra parte, recordemos que Jonás, después de haber estado 3 días dentro del vientre del monstruo marino, salió ileso. Con esto entendemos que lo que Cristo quiso decir a los que le pedían una señal o un milagro, cuando les dijo que solo les daría la señal de Jonás, esta señal era que, al igual que en Nínive, si ellos realmente querían convertirse, no necesitaban de un milagro especial. Les bastaba la predicación que él, como Jonás, estaba ofreciendo. Y por otra parte, les anunció que sí habría una señal especial para que creyeran en que él era el Mesías, porque al igual que Jonás, él estaría 3 días en el vientre de la tierra, pero después resucitaría. Así que esas dos cosas, su predicación y su resurrección, son la señal de Jonás. Por esta razón, podemos comprender que todo el Evangelio se centra especialmente en la predicación de Cristo, porque para quien quiera salvar su vida es suficiente con que crea en Jesús y siga las enseñanzas del Evangelio. En ocasiones, tenemos que reconocerlo, la gente hace el mal porque no toma conciencia de sus repercusiones y es necesario que alguien les ayude a tomar conciencia, a darse cuenta de las consecuencias de su maldad. Por eso, Jesús sabía que su predicación era fundamental para la conversión. Primero hay que cambiar la mente, el pensamiento, para que después venga la conversión del corazón. Por eso Jesús predicaba a lo largo de todo el día, y para que su mensaje llegara a la mayor cantidad de gente posible, después de su bautismo, decidió abandonar la casa paterna de Nazaret, encargar a su madre a los parientes más cercanos allá en Nazaret, y él trasladarse a vivir a orillas del lago de Tiberíades, a Cafarnaúm, una población que contaba, entre otras cosas, con una sinagoga, lugar de reunión de oración para los judíos, pero también contaba con guarnición de militares, también lo escucharían los militares. También contaba con una aduana, lo escucharían ellos. También contaba con recaudadores de impuestos y era un paso obligatorio para comerciantes, pescadores y barcas para dirigirse a los distintos puntos del lago. Así que Cafarnaúm era la ciudad más estratégica para que Jesús fuera escuchado por más y más personas. Seguramente, desde niño y en otras ocasiones, Jesús había visitado con sus padres aquel lugar para abastecerse de alimento y cubrir otras necesidades, para saborear el pescado de aquel lugar. Y muy probablemente, cuando era niño y joven, había observado detenidamente y con anterioridad a algunos de los que elegiría como sus apóstoles, que le acompañarían durante toda su vida pública y posteriormente se convertirían en los continuadores de su obra, por lo que él se esmeró primero en elegirlos correctamente y después en prepararlos cuidadosamente. Y es que Jesús tenía una mirada muy particular. Seguramente cuando iba de niño a aquel lugar, vio que a lo mejor Pedro, que entonces sería también un niño como él, era un hombre trabajador que ayudaba a su padre en la barca, o vio que Andrés a lo mejor tomaba un pescadito y se lo regalaba a una gente pobre, o vio que Juan y su hermano Santiago también eran gentes de bien. No fue una ocurrencia. Jesús sabía bien en toda aquella población quiénes podrían ser sus apóstoles. Fíjense, no discípulos, porque Cristo tuvo cientos de discípulos y solamente tendría 12 apóstoles que continuarían su misión.
Ahí en Cafarnaúm, a la orilla del lago, estaba la casa de Pedro, por lo que Cristo decidió vivir con él durante los 3 años de su vida pública, y desde donde cada año viajaba a Jerusalén para las fiestas religiosas y donde moriría por nosotros en la cruz. Cuando hago las peregrinaciones a Tierra Santa, tenemos el gusto de celebrar exactamente la misa ahí, en Cafarnaúm, el lugar que se conoce como el lugar de los milagros, porque fue donde Cristo realizó muchísimos milagros. Imagínense celebrar la misa ahí, a la orilla del lago, con los peregrinos. Saber, aquí Cristo tuvo sus pies, aquí realizó los milagros. Bueno, desde ese lugar Cristo recorría el lago predicando y solamente una vez al año iba a Jerusalén en las festividades más importantes de los judíos, ahí donde moriría por nosotros en la cruz. Hoy el Evangelio también nos recuerda cómo fue el llamado de los primeros discípulos. ¿Cómo los llamó? En su medio ambiente. ¿En qué? En su trabajo normal. Así que podemos sacar algunas preguntas. Las vocaciones, el llamado que nos da Dios, se da en el lugar donde vive la gente, donde trabaja. Eso significa que Jesús busca y encuentra a la gente en el mismo lugar donde vive o trabaja. Por lo tanto, esto nos dice, Jesús al llamarte a ti, a ti, a ti y a ti, no nos está pidiendo que salgamos del mundo o que pensemos que solo lo encontramos en el templo. No, Jesús nos llama, nos invita a ser colaboradores suyos ahí donde estamos. Segundo punto, Jesús nos espera a que dejemos de hacer lo que estamos haciendo para hablarnos. Mientras Simón y Andrés echaban las redes, Jesús les habló. Jesús, esto significa, se puede comunicar contigo tanto en el silencio como cuando estás trabajando. Tercer punto, la forma en que Jesús te llama es muy cercana y familiar, como hizo con esos pescadores. Se acerca a ti, te habla, te mira con amor, te invita a algo. Él se vale de muchas circunstancias o personas para que sientas que te está invitando. Cuarto, ¿a qué llama Jesús? En primer lugar, a seguirlo, a estar con Él, a recorrer su camino. En segundo lugar, a que nos convirtamos, es decir, a reconocer humildemente nuestras faltas, errores o pecados para cambiar de rumbo y después seguir el camino del bien. Y también a ser pescadores de personas. Hoy tendríamos que preguntarnos, ¿cómo es nuestra respuesta al llamado de Jesús? Es sorprendente que estos pescadores como Mateo, que fue recaudador de impuestos, dan una respuesta inmediata a la invitación que Jesús les hace. Jesús quiere entrar en nuestra vida, en tu vida. Le importa lo que haces, lo que piensas y deseas. Quiere llamarte a su lado, estar contigo y como Él, hacerte un pescador de hombres. Si Dios habló en la antigüedad por medio de la predicación de Jonás y así pudo salvar una ciudad de la destrucción, hoy nos invita a través de Cristo a trabajar por una transformación plena, personal, de pareja, de familia y de sociedad. Nos invita a ver que México no camine hacia su destrucción como Nínive, sino más bien hacia un camino de no violencia. No queremos más violencia, de no narcotráfico, no queremos más narcotraficantes, de no impunidad para quienes hacen el mal, de no compadrazgos políticos, de no mentiras de los gobernantes, de no desaparecidos, de no feminicidios, etc. ¿Cómo va a cambiar nuestro país si nosotros no hacemos lo que nos toca hacer? Pero para esto tenemos que reconocer que no siempre hemos hecho las cosas bien, no siempre hemos elegido correctamente, no siempre hemos denunciado a las autoridades que hacen las cosas mal, no siempre ponemos en duda la información que nos dan. Tenemos que ser listos, astutos, sabios, no aceptar que nos digan que todo está bien, sino decir, esto está bien,
pero esto no, esto tampoco, porque de otra manera, como Nínive, iremos a la destrucción. Necesitamos humildad para reconocer los errores, para cambiarlos. Dicho de otra manera, Jesús nos invita a todos a seguirlo, pero depende de cada uno de nosotros si queremos seguirlo, si queremos un mundo y un país mejor. Yo no estoy muy a gusto con el que estamos viviendo ahora. Sé que puede haber un México mejor todavía con el esfuerzo de todos.